Bienvenido al podcast Hablemos de Predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardosa y hoy estoy acompañado del pastor Rafael Alcántara. Él es uno de los pastores en la Iglesia Bíblica Sola Gracia. Es un amigo cercano, casi vecino, y me honra, Rafael, que puedas estar conmigo hoy. El placer es mío, Ángel, de verdad que estamos para servirte y gracias por darme también la oportunidad de compartir en tu programa. Tenía mucho tiempo por invitarte y quería como escoger el tema preciso en el que tú puedas ser de mucha ayuda. Y esta segunda temporada estamos hablando del predicador como teólogo. Esa es la base. Y aunque hemos dividido cada episodio en las diferentes áreas de la teología sistemática, sí yo quería tratar el tema de teología bíblica. El pastor Rafael Alcántara hizo su doctorado ministerial en Midwestern y su tesis tuvo que ver un poco con el área de teología bíblica. Entonces, primero, Rafael, ¿es necesario que el predicador aprenda teología bíblica? Evidentemente es muy necesario porque la teología bíblica se conecta con lo que es la revelación de Cristo y en todo lo que es ese desarrollo progresivo que vemos en la palabra de Dios. O sea, que cuando pensamos en eso hace sentido con el tema de la teología bíblica. Uno puede confundirse a veces con el término, porque algunos dirán, pero toda la teología no debe ser bíblica. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando de categorías, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido hay que diferenciar la teología bíblica de la teología sistemática. Y entonces ahí, porque uno suele escuchar mucho sobre teología sistemática, la teología de Gruden, la nueva teología de MacArthur, y se habla de esas diferentes áreas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué es la teología bíblica? Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática? Vamos a ponerlo de la manera más sencilla posible. Cuando uno se acerca a la teología bíblica o quiere ir a la palabra a través de los lentes de la teología bíblica, uno toma en cuenta el orden, el momento histórico en que se escribe algo. O sea, uno estudia los temas de la escritura, pero tomando en cuenta un orden cronológico, si se quiere. Entonces, en ese orden cronológico tú puedes escoger temas, tú puedes escoger segmentos, tú puedes escoger diferentes facetas, pero lo que prima es el orden cronológico, y eso es muy importante porque cuando tú piensas en el orden cronológico, tú tienes que analizar cuánta revelación bíblica había en el momento en que se hizo esta o aquella declaración, y en base a eso entonces tú vas construyendo vas haciendo teología bíblica, siempre con el foco en el tema de la redención, o sea, en el tema de la persona de Cristo. O sea, que va muy pegada con predicar a Cristo, y el evangelio, bueno, sería en toda la escritura, Correcto. No solamente en el Nuevo Testamento. Correcto. ¿Y cómo puedo yo, como predicador, hacer teología bíblica? Sí, antes de responder eso, es importante señalar que Cristo, en el contexto de predicar a Cristo, es parte de la teología bíblica, pero, ¿verdad? Cuando pensamos en teología bíblica es todavía algo más amplio, pero vamos a decirlo así, la línea fundamental, esencial dentro de la teología bíblica es esa historia de la redención que comienza en Génesis. Nosotros vemos lo que es el protoevangelio en Génesis capítulo 3, pero si queremos ir antes, aun cuando pensamos en el mismo hecho de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, ya desde ahí podemos hacer teología bíblica, porque vemos cómo un pasaje como ese se conecta luego en Hebreos capítulo 4 con el reposo eterno que conseguimos por medio de Cristo. O sea que decirlo así, la teología bíblica es más amplia, pero se conecta con la persona de Cristo en la medida que va desarrollándose esa historia de la redención. O sea que eso, como para dejarlo definido, a diferencia, la teología sistemática es distinta. En la teología sistemática ya tú tomas la verdad como un todo y lo desarrollas en un orden lógico. Entonces, yo doy una ilustración que puede parecer un poquito también sencilla, pero es para que se entienda. Si yo cogiera la teología sistemática y estudiara la doctrina del pecado, yo pudiera decir, bueno, vamos a comenzar con una definición, y resulta que hay una definición del pecado en Primera de Juan. El pecado es transgresión a la ley. Uh-huh. Yo no estoy tomando en cuenta el orden cronológico para hablar del pecado en la teología sistemática. Uh-huh. En la bíblica sí prima ese aspecto cronológico en la medida que se va desarrollando este o aquel tema en la historia de la redención. Tú decías entonces cómo podemos aprender a hacer teología bíblica. Mira, definitivamente que es un tema para mí fascinante. Yo pienso que todos hacemos teología bíblica de una forma u otra. El tema es cuando tú no lo tienes tal vez tan consciente que puedes tal vez no hacer ciertos énfasis que son importantes hacerlo.
Y por eso para mí, yo abordo este tema de la teología bíblica bajo tres puntos, si se quiere, tres formas. Una es yendo a pasajes del Nuevo Testamento, perdón, para que el Nuevo Testamento nos diga cuáles son los temas centrales en el Antiguo Testamento. Y ahí yo voy, por ejemplo, a Lucas 24, en el libro de los Hechos, en alguna de las declaraciones que aparece de los apóstoles, tanto Pedro como Pablo en sus sermones. O sea, eso es una manera. La otra manera es viendo cómo los autores del Nuevo Testamento aplican el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Ahí, por ejemplo, está el texto de Oseas, está el texto volviendo otra vez a las declaraciones que aparecen en algunos sermones del libro de los Hechos, que nos mandan al profeta Samuel, a los reyes, ese tipo de cosas. ¿Cómo ellos interpretan eso? ¿Cómo interpreta el Salmo 16, por ejemplo? Pedro, cuando habla de no dejarás mi alma en el Seol, que David lo dice en el Salmo 16, ¿cómo lo interpreta? O sea, esa es una segunda manera. Y la tercera manera, que para mí es la más... las tres son importantes, pero para mí la que tiene que estar claro es empaparse la persona de la historia de la redención. Eso puede parecer muy obvio. Bueno, yo me sé la historia de la Biblia, sí, pero no es lo mismo cuando tú lees la Biblia como un plan de lectura que cuando tú la lees teniendo claro el plan de redención. ¿Cómo va a ir desarrollándose la redención? Fíjate que el plan de redención comienza en Génesis 3 cuando se habla de la simiente, pero esa palabra simiente se repite inmediatamente en el capítulo 4. O sea, cuando se habla de los descendientes de Adán, después viene con los descendientes de Noé, después llega Abraham, y en ti, en tus simientes serán benditas. Entonces tú vas leyendo, te vas empapando esa historia de redención y vas viendo cómo esa simiente va tomando un giro y cada vez más amplio en la medida que se va desarrollando la historia de la redención. Entonces vemos que la simiente no solamente llega a una persona, sino que termina siendo en un pueblo. Pero vemos cómo aún dentro de ese pueblo, la simiente también toma un giro individual cuando llega David. Y se habla de David, el hijo de Isaí, después Salomón como el hijo de David. Y al final, tanto Israel como pueblo, como en la línea de los descendientes de David, terminan en la persona de Jesucristo como clímax. Y eso puede parecer, como digo, muy obvio. Pero créeme, Ángel, yo tengo muchos años en el Evangelio y de haber tenido la oportunidad de leer la Biblia muchas veces. Cuando yo por primera vez leí la Escritura, teniendo en cuenta ese foco, definitivamente yo aprendí muchas cosas. No te voy a decir que aprendí una doctrina nueva, pero sí como de repente vi muchos énfasis y muchos aspectos que no estaba tomando en cuenta o estaba subestimando a la hora de enseñar la palabra de Dios. Yéndonos a ese punto, ¿cómo yo puedo crecer en mi conocimiento de teología bíblica? El tema de la historia de la redención, cuando uno se pone a ella, uno indirectamente ya o inconscientemente ya uno va creciendo. Como te decía ahorita, el tema del ejercicio de ir a las profecías, por ejemplo, del Antiguo Testamento, las tipologías. El tema de la tipología es fundamental. Cuando hablamos de tipología, estamos hablando de personajes, eventos o hasta objetos que se ven en el Antiguo Testamento, que va dando ciertos giros aún dentro de la misma historia del Antiguo Testamento, pero vemos que termina en Cristo. Cuando se habla del templo, Cristo. Cuando se habla del tabernáculo, Juan 1:14, el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. El tema de David se presenta a Jesucristo como el hijo de David. El tema de Adán se presenta a Cristo como el segundo Adán. Entonces, esas tipologías que el mismo Antiguo Testamento se presentan y que el Nuevo Testamento lo identifica como lo conecta con la persona de Cristo, ayudan bastante. ¿Y cómo yo puedo ahí, no sé si hay un libro que recomiendas, porque algo que pasa es que ha habido tal vez un abuso del alegorizar y ver en cualquier cosa a Cristo? ¿Cómo puedo yo cuidarme o cómo puedo yo comprobar que lo que estoy asumiendo es una realidad? Lo primero es que yo no estoy de acuerdo con las alegorizaciones. Yo pienso que es verdad, se ha abusado mucho. Y pienso que por el temor a eso pudimos también irnos al otro extremo. Lo primero es tú tener la convicción de que sí, que es cierto de que la teología bíblica es importante y que Cristo es el motor central de esa teología bíblica. Una vez tú tienes eso en mente, yo pienso que está el tema de recordar que eso no invalida el énfasis que debemos hacer en aprender a hacer exégesis de la palabra, ¿verdad? Con una interpretación gramática, histórica, o sea, tomar en cuenta todo lo que son las reglas de hermenéutica que ya conocemos. Yo pienso que se debe partir de ahí. O sea, el texto está ahí, si habla de Jonás,
eso fue histórico, eso está ahí, se habla de Adán, se habla de Abraham, y hacer justicia a ese significado no solamente histórico, sino a un significado primario. O sea, cuando yo leo alguna enseñanza o alguna declaración en Abraham en tu simiente, o sea, yo tengo que ver, eso tuvo un cumplimiento primario. Una vez ya yo tengo eso definido y aclarado y enfatizado, entonces ahí yo pienso que ¿cómo yo hago la conexión teológica? ¿Cómo yo lo puedo conectar ahora con Cristo que sea de una manera consistente con el texto? Entonces, eso no es, ¿verdad? Es un tema amplio, pero yo pienso que si tomamos en cuenta eso, podemos comenzar a dar pasos seguros al respecto. Un ejemplo que a mí me llama mucha atención el tema del Salmo 91, que dice el que habita el abrigo del Altísimo. O sea, uno lee ese salmo y ese es un salmo de consolación y de estímulo para un creyente. El judío que lo leía, cuando lo leyó, encontraba un estímulo a leerlo. Pero una vez asumido eso, ¿verdad? De que eso tiene un contexto primario, nosotros vemos cómo aún el mismo Satanás usa ese texto diciéndole a Cristo, pero tírate porque el Salmo 91 habla de que tú te puedes tirar y no te va a pasar nada. Claro, Satanás mal aplicándolo, sí. Pero el énfasis que te quiero dar es que mira cómo ese texto tiene un significado primario, se pueden seguir las reglas normales de hermenéutica, pero a la vez se aplica a la persona de Jesucristo. O sea que eso puede ser un buen ejemplo. Otra forma también que quería mencionar es cuando uno lee un pasaje del Antiguo Testamento, verlo a la luz de su contexto más amplio. Eso también es algo que ayuda mucho. Yo recuerdo cuando estuve predicando del libro de Habacuc, que hablaba en uno de los versículos que el Señor iba a salvar con su ungido. Y es interesante cómo cuando se habla del contexto de ungido, pudiera haber un significado primario tal vez en el hecho de cuando Ciro iba de nuevo a hacer que volviera otra vez los israelitas a su tierra prometida. Pero entonces cuando hacemos ya la conexión teológica, vemos y vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Habacuc se cita en varios pasajes y le da una aplicación cristológica, por decirlo así. Eso es importante. Y otro detalle también que no quiero dejar pasar por alto es cómo a veces en el Antiguo Testamento hay descripciones que se dan, que son descripciones, por decirlo así, que el hombre puede cumplirla hasta un punto, pero se cumple de una forma perfecta en la persona de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 8, cuando habla de que tú hiciste, que es el hombre para que tenga de memoria, el hijo hombre para que lo visite, lo has hecho mejor que los ángeles, le has coronado sobre gloria, todo lo has puesto bajo sus pies. Bueno, yo lo leo y eso tiene una aplicación primaria para nosotros como seres humanos, como Dios nos hizo. Pero ese mismo texto lo usa el autor de Hebreos para decir, pero mira, noten que no todas las cosas están bajo nuestros pies. O sea que aunque ese salmo se aplique a nosotros, pero no se aplica de una manera perfecta. Pero entonces dice, pero tenemos a uno, refiriéndose a Cristo, que sí todas las cosas de una manera absoluta están puestas bajo sus pies. Entonces no podemos acusar, ¿verdad?, de alegorizar al autor de los Hebreos. Vemos ahí cómo él hizo esa conexión. A mí me gusta usar el término, tal vez una hermenéutica literal tipológica, tal vez, o sea, es como una mezcla de ambas cosas. Tal vez eso pudiera ayudar un poco ese término. Ahí, ¿tú crees que sería importante el poder estudiar el texto en el idioma original o tal vez en una traducción lo más literal posible? Sí, evidentemente. Yo pienso que es algo que tenemos que enfatizar. Pienso que es algo que el Señor ha traído ha levantado muchos hombres que han hecho énfasis en eso. Yo pienso que es algo que no debemos de perder. De hecho, aún este tema de la conexión con Cristo, yo le digo cuando tengo la oportunidad de enseñarlo, que no sean tan prontos en querer hacer la conexión con Cristo, sin primero pasar por ese punto de vamos al texto, vamos a ver qué dice el original. Si no manejo el original, déjame ir a buenas herramientas que me ayuden a ver el texto lo más literal posible, a entender el tema de la gramática, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que yo le hago énfasis a las personas de que tengan eso pendiente y no quieran ir como rápido a la conexión cristológica, porque también entonces pudiera estar perdiendo algo que Dios quiere comunicar en el texto cuando lo vemos en su contexto. ¿Algún libro que recomiendes? En inglés se están escribiendo muchos libros, pero en español, gracias al Señor, ya están comenzando a salir algunos. Yo tengo aquí algunos que podemos mostrar. Por ejemplo, El Gran Panorama Divino, de Roberts. Es un libro sencillo y que te da una idea así a nivel de bosque de lo que es la historia bíblica. Yo recomiendo estos dos libros de Graham Goldsworthy,
Evangelio y Reino, una perspectiva cristiana del Antiguo Testamento, y este libro de Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Y mira el subtítulo, Cómo aplicar la teología bíblica en una predicación expositiva. Yo este libro lo recomiendo bastante. Y está también estos dos de El misterio revelado de Edmund Clowney, Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Y este libro que hace poco lo tradujeron al español, Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento, un método hermenéutico contemporáneo. También hay algunos libros de predicación, que aunque ese no es el tema principal, pero dentro de sus enseñanzas también hacen la conexión, como es el libro de La predicación expositiva de Dave Helms, y el libro del pastor Sujel Michelén, De parte de Dios y delante de Dios, que yo también lo recomiendo, el libro completo obviamente, pero el capítulo donde él específicamente aborda el tema. Creo que lo hace de una manera muy sencilla, muy fácil de entender. Excelente. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que ha sido de mucha ayuda esta conversación. Siento que se fue muy rápido. Sí, se fue muy rápido el tiempo. Vamos a tener al pastor Rafael Alcántara con otros temas. Si él accede, claro está. Ya, claro que sí. O sea, que ha sido de gran bendición. Muchas gracias.